Hoy vamos a seguir viendo este tema tan apasionante de la sábana santa. Y es que la sábana santa la podemos ver, estudiar desde diferentes ángulos, desde diferentes ciencias. Vamos a tomar una pequeña catequesis del Papa Benedicto XVI, donde nos dice que la sábana santa es una tela sepulcral. Es una tela que envolvió un cadáver de un hombre no solamente muerto, sino que tiene signos de haber sido crucificado y flagelado, y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús, quien fue crucificado hacia el mediodía y expiró a las 3 de la tarde. Esta sábana tiene una medida de 1,10 de ancho por 4,30 de largo. Y vamos a recordar que aparecen las dos imágenes, tanto del frente como del dorso. Y en ella vamos a también a descubrir una serie de elementos que la componen, cada uno con sus propias características. Primero vamos a descubrir que hay una imagen, la imagen del cuerpo. ¿Verdad? Esta imagen es un misterio aún para la ciencia. No se sabe cómo llegó ahí, pero no es la única imagen que vamos a descubrir en la sábana. También vamos a encontrar que hay manchas de quemaduras de que sufrió esta sábana cuando estaba en Chambéry, Francia, mientras estaba en un cofre resguardada, un cofre de plata, y bueno, la capilla se incendió y parte de esta plata que se derritió, bueno, las gotas cayeron sobre esta sábana que estaba doblada y sufrió varias quemaduras y perforaciones, las cuales, bueno, pues fueron remendadas por unas monjitas clarisas. Pero también vamos a encontrar en la sábana unas manchas de sangre, que en su momento fue sangre fresca, ya sea sangre líquida o coágulos de sangre frescos que al momento de hacer contacto con la tela, pues se calcaron. Estas manchas se produjeron en el mismo momento en que el cuerpo hizo contacto con la tela, ahí seguramente en el mismo sepulcro. Pero la imagen del cuerpo tuvo otro origen. Para poder entrar a este misterio de la sábana, vamos al texto príncipe de los estudios de la sábana, y es precisamente el texto de la resurrección de San Juan, ahí en el capítulo 20, y vamos a tomar nosotros nada más unos pocos versículos iniciales. Y nos dice San Juan en este evangelio, dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó a donde Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús quería, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. A ver, aquí es interesante descubrir cómo María Magdalena, la primera impresión que tiene al llegar a la tumba vacía es, te han robado el cuerpo del Señor. Eso es lo que María Magdalena tenía en la cabeza. Y eso es lo que ella transmite a Pedro y a Juan. Vamos a continuar con el texto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Bien, aquí vamos viendo también la diferencia de edades entre estos dos discípulos y cómo Juan decide esperar a que llegue Pedro porque, bueno, reconoce en él una autoridad, no solamente por su edad, sino también al ser el príncipe de los apóstoles. Y continuamos con el texto. Dice, al asomarse, aquí es donde está la clave de este momento de la sábana. Dice, al asomarse Juan, o sea, Juan, ahí lo pongo entre paréntesis, vio los lienzos en el suelo, allanados. Aquí vamos a descubrir que hay muchas traducciones bíblicas católicas y que a veces en estas traducciones se usan ciertas palabras, los autores tratando de que el pueblo lo entienda más fácil, pero en ocasiones estas palabras no nos ayudan a profundizar,
sí las entendemos. Por ejemplo, aquí dice que vio los lienzos en el suelo. Vea, lo subrayo, son lienzos. Algunas Biblias dicen que eran vendas, lo cual es una traducción errónea. Vamos a ver después por qué. Dice, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Vio lo mismo que Juan. Los dos vieron que lienzos en el suelo. Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto, sino plegado a un lado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, en rojo y subrayado. Entró el otro discípulo al sepulcro. ¿Y qué había en ese sepulcro? Era un sepulcro vacío. Solamente estaban unos lienzos. Algo vio en esos lienzos porque dice, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a la casa. Aquí la gran pregunta que hacen los autores y estudiosos bíblicos sobre esta sábana santa es, ¿qué vio en esos lienzos para creer en la resurrección? Y aquí la imagen que les pongo, bueno, seguramente lo que vio fue la mismísima imagen del Señor. Y aquí, como les comentaba, a veces se usan otras traducciones, eh, bueno, malas traducciones bíblicas. Y cuando se habla de lienzos es porque en el texto antiguo de las Biblias más antiguas que son del siglo cuarto, como es es el Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, hablan de una otonía. Otonía en griego habla de tela, lienzos. No habla en particular de vendas, que tiene otra expresión griega. Pero también para nosotros es importante tomar este keimena. El keimena en griego habla no de unos lienzos que están aventados o tirados, sino de que están allanados. Es la expresión griega que ayuda a entender cuando hay un objeto que está depositado, no aventado, ni hecho bolas, sino está depositado y en este caso estos lienzos quedaron como desinflados, allanados, ¿verdad? No fueron removidos. Los estudiosos de la sábana santa hablan de que pareciera que el cuerpo se desvaneció, ¿verdad? El cuerpo salió de en medio de estos lienzos y el efecto normal es que por la gravedad, bueno, pues se fueron allanando, desinflando. Esto es muy importante porque esto se va a descubrir en los estudios científicos que vamos a ver más adelante. Y seguimos con la catequesis del Papa Benedicto. Dice, este es el misterio del sábado santo. Precisamente desde ahí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. La sábana santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa. Y yo pienso que si miles y miles de personas vienen a verla, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz. En esta meditación del Papa Benedicto nos habla de que dentro de esta tumba vacía hay unos lienzos y estos lienzos son luz. Ahí hay luz y es la luz de la resurrección. ¿Verdad? Pero que también cuando la vemos descubrimos que hay luz y también esto lo han visto los científicos en este estudio de la sábana santa. Hay luz, hay resurrección. Ya desde el primer siglo había dudas acerca del hecho histórico de la resurrección. Hoy, pues con mayor razón, vamos a tener teólogos católicos y protestantes que pues están muy apegados a esta teología liberal,
con una afinidad a estas filosofías existencialistas, donde niegan el hecho histórico de la resurrección. Y yo pongo aquí un pequeño texto de San Pablo, cómo San Pablo ya en su época se enfrentaba a esta duda acerca de la resurrección. Y lo tomo de Hechos 17, precisamente cuando Pablo está en Atenas, entre estos griegos, y cuando Pablo está predicando al Dios desconocido, estos griegos se acercan a escucharlo porque estaban ávidos de escuchar nuevas doctrinas. Pero fíjense aquí el texto que les pongo. Pero estos griegos, al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, ya te oiremos después. Bueno, el tema de la resurrección es un tema álgido, es un tema incomprensible. Dice el Papa Benedicto, es el gran misterio de la fe católica. Dice, son dos grandes misterios, ¿no? Que le dan sustento a toda nuestra fe y del cual no podemos tener la más mínima explicación. Una, la encarnación, Dios en su, en su poder y en su grandeza se hace pequeño y se encarna en hombre, y la resurrección, un hombre de que después de 3 días está en un sepulcro, vuelve a la vida. Son acontecimientos que se salen de cualquier lógica. Por lo mismo, muchos pues no quieren creer en el hecho histórico de la resurrección. Pero San Pablo sabía que este es el centro de la fe. Por eso ahí en Primera de Corintios capítulo 15 hace toda una apología de la resurrección, y comienza hablando, ¿no? Diciendo lo que yo recibí, a su vez se los transmito. Sabiendo Pablo que esto de lo que iba a hablar él, de la resurrección, era un tema muy grande, era algo importantísimo, central para la fe. Y entonces Pablo comienza a hablar, ¿no? Diciendo que, bueno, Jesús murió, padeció y que resucitó al tercer día según las escrituras. O sea, estas escrituras ya hablaba, ya las escrituras hablaban de que iba a venir un Mesías, iba a resucitar. Continúa Pablo diciendo que una vez que resucitó, dice, se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayoría viven. Fíjate aquí el gran argumento de Pablo. Este texto, bueno, este libro de Primera de los Corintios fue escrito alrededor del año 51, 52, más o menos 20 años después de la resurrección. Así que Pablo dice, todavía hay muchos que vieron a Jesús resucitado. Él habla aquí de 500 a los cuales Jesús se les apareció. 500 de los cuales la mayoría todavía viven. O sea, Pablo estaba tan cierto de esta verdad histórica que dice, pues si no creen, si tienen dudas, vayan y pregunten a los testigos oculares que todavía viven. Claro, o sea, nosotros ya no tenemos nadie que lo haya visto, pero sí conocemos gente que ha tenido la gran experiencia de fe de conversión con el resucitado. Y todavía Pablo aquí continúa en este texto de Primera de Corintios diciendo que, y se me apareció a mí, dice que estoy como un aborto, ¿no? O sea, sintiéndose indigno. O sea, Pablo también fue testigo, no de la resurrección. Él no estuvo en el momento de la resurrección, pero sí conoció a Jesús resucitado. Jesús resucitado se le presentó y quizás más de en una ocasión. Y continúa Pablo hablando de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana. Nuestra fe no tendría sustento, ¿verdad? Porque nuestra fe estaría sustentada en un Dios muerto que no resucitó. Vamos a meternos un poquito a estas investigaciones que hicieron algunos científicos sobre esta sábana. Eh, Después del gran boom que existió eh, sobre la sábana santa, después de las fotografías que se le tomaron, bueno, las primeras fueron en 1898 y las siguientes por un tal Henry.
en el 1930. En el año 1976 surgen estos dos personajes que son muy importantes para esta investigación que se hace ya importante, científica, sobre la sábana santa. Y son los doctores John Jackson y el doctor Eric Jumper. Ellos son físicos, doctores en física espacial, que formaban parte de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Quienes, bueno, tenían sus equipos, uno de estos equipos que usan las Fuerzas Aéreas y la NASA, poder fotografiar ya fuera, bueno, la atmósfera, la Tierra. Entonces, con este equipo también tenían a su vez un analizador de imágenes, ¿no? El BP8. ¿Y esto en qué consistía? Bueno, que estas imágenes, estas fotografías tomadas en tercera dimensión, se metían a este analizador de imágenes y a través de este equipo se podía distinguir los relieves en tercera dimensión de la superficie de la Tierra. Así que ellos, en un momento dado, como una curiosidad, metieron una imagen de la sábana santa, una fotografía de la sábana santa, la metieron a este analizador de imágenes BP8 y descubrieron pues que esta sábana santa, que esta imagen de la sábana santa estaba hecha en tercera dimensión. Estas son algunas imágenes de la sábana santa en esta composición de tercera dimensión, donde lograron no solamente ver un rostro en dos dimensiones, como una fotografía normal, sino van viendo estos detalles eh, de los rasgos de este rostro. Cabe mencionar que si a este analizador de imágenes BP8 meten a analizar una fotografía cualquiera o una pintura, pues el analizador pues hace un conflicto de imagen, ¿no? Salen imágenes distorsionadas. Tiene que ser una fotografía que haya sido realizada en tercera dimensión. Y esto es lo interesante que, bueno, en este 1976 vino a dar un impulso. Descubren que ahí hay un gran misterio. Hay un tema muy interesante, por lo cual, aquí en este caso el doctor Jackson promueve, bueno, los dos juntos, ¿no? Pero encabezados por Jackson, promueven que se hagan unas investigaciones más a fondo. Bueno, aquí pongo esta imagen, es un relieve de la República Mexicana, ¿no? Donde con estas fotografías y estos analizadores logran poder hasta medir, ¿no? La altura de las montañas, las depresiones, pero todo con sus altitudes sobre el nivel del mar. Y bueno, así es como fue analizada nuestra sábana. Ya en tiempos más cercanos, en el 2005, surge otro personaje, el doctor Petrus Sons, el cual también, así por una casualidad en su vida, él cae enfermo, tiene que ser operado de las vértebras, así que tiene que pasar una gran convalecencia y él busca entretenerse un poquito con la escultura y tratando de investigar el rostro de Cristo para hacer su escultura que quería hacer de Cristo, bueno, pues se topa con la sábana santa y también decide, al estudiar la historia que pasó ya con Jackson y Jumper, decide también analizar con un equipo más moderno, porque ya habían pasado más de pues casi 40 años después del primer análisis de la tridimensionalidad de la sábana, y somete la imagen, las limpia y las va y genera 625 imágenes de la sábana santa que las logra combinar de nuevo para reproducir un 3D, ¿no? Este efecto de la tercera dimensión, un holograma. Y aquí pongo una pequeña imagen que produjo este Petrus Sons y que todavía este análisis que se hace logran todavía destacar mayor detalle sobre la imagen de la sábana
que lo que se había logrado en 1976.